Hacia 1876, el panorama literario de México se hallaba dominado por el afán de valorar lo nacional por encima de las tendencias que venían del extranjero. La revista El Renacimiento, fundada en 1869 por el escritor Ignacio Manuel Altamirano, encabezaba este esfuerzo. Somos muy inclinados a desdeñar lo nuestro, muy afectos a admirar lo extranjero, aunque sea inferior, y muy propensos a la idolatría. Si hay en nuestro país un ingenio deslumbrador, nos apresuramos a taparle con el manto del desprecio, para ponernos de hinojos delante del primer recién venido de Europa. Entonces, durante todo el siglo XIX hay esta obsesión por mexicanizar a la literatura nacional. Ese es el propósito explícito de Altamirano a fundar el Renacimiento. Pero visto desde la óptica de la literatura comparada, no tiene nada de original ni en nacional ni en mexicano. Justamente el romanticismo en el siglo XIX consiste en hacer de cada país literaturas nacionales idiosincráticas. Esa es la paradoja. Un movimiento internacional como el romanticismo crea literaturas nacionales, a veces violentamente enfrentadas entre sí. Altamirano reunió en torno suyo a poetas y escritores de las más opuestas tendencias políticas, como los conservadores José María Roa Bárcena e Ignacio Montes de Oca, y los liberales Guillermo Prieto e Ignacio Ramírez. La reconciliación que no se había dado en la arena política tuvo lugar entonces en las páginas del Renacimiento. Y creo que lo significativo de esa gran revista es, por una parte, su ecumenismo ideológico de clases, donde están los católicos y los liberales de formas, pero también su enciclopedismo. Es una revista de concordia, es una revista de convergencia, es una revista de unión nacional. El renacimiento de la cultura se manifestó en el surgimiento de una gran cantidad de diarios, publicaciones, revistas y sociedades literarias, entre las cuales destacó el Liceo Hidalgo, convertido en el centro cultural más importante de ese periodo. Asimismo, instituciones que habían precedido al porfiriato adquirieron nuevos bríos, como la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, o se consolidaron como la Academia Mexicana de la Lengua, fundada en septiembre de 1875. En agosto de 1889, el gobierno designó a Altamirano cónsul en España, y la revista El Renacimiento, al cerrar sus puertas, cerró también un capítulo de la historia cultural del país. Siguieron su misión nuevas revistas literarias, suplementos literarios en diarios como La Patria, dirigido por Ireneo Paz, y pequeñas casas editoriales como la de Don Ángel Pola, que fueron eslabón de continuidad en la vida cultural mexicana. Durante los últimos años del siglo XIX, nacionalismo y modernidad cosmopolita convivían en los distintos escenarios de la cultura y del arte. La música era uno de estos espacios. Ejemplo de esto fueron las óperas Atzimba de Ricardo Castro y Guatimotzin de Aniceto Ortega. Ambas óperas están unidas de un espíritu historicista, de recuperación de las leyendas y tradiciones del pasado prehispánico. Y esto es interesante porque es una de las primeras manifestaciones en las cuales los creadores del porfiriato echan su mirada a un pasado que está más allá de la colonia. O sea, no es un pasado tan inmediato, es un pasado que había sido sepultado y que había sido, en cierto sentido, olvidado durante el periodo virreinal. Para la creación de la ópera Guatimotzin, su autor, Aniceto Ortega, se apoyó en el trabajo de algunos estudiosos de la historia prehispánica, como Antonio García Cubas. Entonces, toda esta gente que está investigando científicamente ese pasado y esas raíces mexicanas, están también colaborando en creaciones artísticas contemporáneas que están tratando de llevar a escena pues ese pasado que todavía es muy desconocido, ¿no? El pasado prehispánico está muy idealizado y esta primera arqueología pues contribuye con lo que tiene. En los terrenos de la música culta, la pretensión nacionalista y la vanguardia europea
convivieron con mayor facilidad que en otras disciplinas del arte. Todos estos compositores afrancesados al mismo tiempo hicieron óperas con temas mexicanos, con letras en francés. Entonces esta mélange, como hubieran dicho ellos, pues refleja eso. Por un lado la construcción de patria, pero claramente dentro del ámbito porfiriano basado en el modelo francés. Pero no siempre la tradición nacionalista y la aspiración cosmopolita consiguieron una vinculación armoniosa. En la pintura y en la literatura, los intercambios entre ambas tendencias fueron con frecuencia difíciles y no exentos de polémica.